titulada La vacuna que cambió al mundo. El doctor es egresado de nuestra facultad. Realizó medicina interna y cirugía general en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Es exdirector de la UMAE del IMSS Veracruz, exdirector de la Facultad de Medicina, exdirector del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UB, investigador por el CONACYT, autor de múltiples artículos de investigación en revistas nacionales y extranjeras, autor de varios libros de medicina, gastroenterología, cirugía e historia, y es catedrático y decano de la Universidad Veracruzana. Cedo el micrófono al doctor Roche. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quisiera yo agradecer sinceramente al doctor Eduardo Lara Pérez la invitación que me hiciera a participar en este importantísimo simposio dentro de esta naciente agrupación a la cual le deseamos el mejor de los éxitos. Nos invitó a hablar sobre un tema y yo voy a hablar histórica y filosóficamente sobre un tema que es la vacuna que cambió el mundo. Y ustedes harán la pregunta, ¿esto qué tiene que ver con la sustentabilidad o con el cambio climático? Pues tiene mucho que ver. Nos vamos a remontar al pasado y vamos a ver cómo era en aquellos tiempos la vida y cómo influían las enfermedades en ella y sobre todo lo que hizo el hombre para poder realizar estos cambios maravillosos que podemos ver en la actualidad. Vamos a hablar de la viruela. La viruela es considerada como una de las enfermedades más devastadoras que jamás hayan existido en la historia de la humanidad. Alteró dramáticamente el curso de la historia e inclusive ocasionó el declive de civilizaciones enteras. Conocemos todos que hay dos variantes, la viruela mayor, que es la más común, la más severa y letal, que tiene dos formas, y que ambas contribuyen con la mortalidad del 90 al 95% de los casos, y hay una menor, menos agresiva y con baja mortalidad. Se originó en Asia, que es donde se tienen los primeros inicios de señalamiento de la enfermedad, y en África 10.000 años antes de Cristo, así como también en la antigua India 3.000 años antes de Cristo, y también descrita en Egipto alrededor de 1570 a 1085 antes de Cristo. Se cree que pasó a Europa vía el noroeste africano y fue diseminada por los hunos en sus devastadoras invasiones. Y finalmente llegó a América en el siglo XVI durante la conquista. Sabemos que es propagada a través de fluidos corporales y contacto directo con personas infectadas o objetos contaminados y tiene graves secuelas que son pérdida de extremidades o pedazos, fragmentos de tejido, ceguera, esterilidad y profundas cicatrices en la piel. Y vean ustedes ahí en Europa, llegó a estimarse en el siglo XVIII 60 millones de defunciones. Y en todo el mundo en el siglo XIX llegó a afectarse en un número estimado de varios millones de personas que fallecieron por esta temible enfermedad. Esta enfermedad no respetó clases sociales. Está descrita en el faraón egipcio Ramsés V, quien murió en el año 1157 antes de Cristo, y también afectó a Marco Aurelio, emperador romano, atendido por Galeno más o menos en el año de 1921 después de Cristo. En el nuevo continente se tiene un inicio de lo que pudiera haber sido un brote original en la zona del sur del hemisferio. El obispo Landa en 1511 y 1515 describió en Yucatán una gran plaga llamada por los nativos mayasímil, que puede ser correspondiera a la viruela,
que llegó proveniente de Centroamérica desde el Darién. Las características son definitivamente como se ha descrito a nivel mundial y tuvo muy alta mortalidad. Sin embargo, oficialmente la viruela llegó a México traída por los españoles. La enfermedad en nuestro medio, en la Nueva España, jugó un papel primordial en la conquista de México. Ocasionó el 90% de las defunciones durante la colonización debido a que los indígenas no tenían ninguna inmunidad natural contra esta enfermedad. Y ahí vean ustedes cómo el cambio ambiental jugó un papel importante. Y fue la principal aliada de los españoles en su conquista, que no fue una conquista militar. Cortés llegó con un puñado de gentes, unos cañones y unos caballos, y con eso conquistó un país, o sea, conquistó un imperio. Esto fue debido a la viruela. Gravemente debilitados, los aztecas fueron vencidos muy fácilmente y la viruela jugó un papel importantísimo para el exterminio del imperio azteca. Llegó a Veracruz, sí, Veracruz fue el sitio por donde se introdujo la viruela. Se introdujo cuando llegó la expedición de Pánfilo de Narváez, enviado desde Cuba por el gobernador Diego Velázquez, precisamente a aprender a Hernán Cortés, porque se había sublevado a la corona española. Cortés sí quiso y se logró independizar en muchas condiciones de la corona y por lo tanto rompió con Cuba y entonces vinieron a someterlo. Esta empresa fracasó, fue derrotado definitivamente Pánfilo de Narváez en Zempoala el 27 de mayo de 1520. Desgraciadamente, en el grupo que venía en la expedición que vino a calmar a Cortés, venía un esclavo negro, Francisco de Guía, que diseminó por toda la región la enfermedad. Quienes conocen ahorita Zempoala se van a maravillar de que en la época de la conquista era una población de más de 200,000 habitantes. Era uno de los centros más importantes de la civilización totonaca. Y era Zempoala era un lugar muy rico que dependía definitivamente de la influencia de los aztecas. Cuando Cortés se trasladó a México, se llevó consigo a todos los desertores e inclusive a las personas que llevaba la viruela y por lo tanto la diseminó en toda la Nueva España y fue uno de los papeles, como dije, más importantes en la conquista de México. Estos datos están descritos por el doctor Carlos Franco, un extraordinario epidemiólogo, quien hizo un estudio durante los siglos XVI y XVII del comportamiento de las epidemias en México. La primera fue en 1537, después hubo una más, otra en 1544 y 46, donde murieron 800,000 naturales de México. En 1576, en 4 ciudades del país, murieron 2 millones de personas y entre 1521 y 1650 acabó con el 50 al 60% de todos los pobladores nativos de la Nueva España. Y de entonces, a partir de entonces, las epidemias se han sucedido con un intervalo de varios años. Después de la conquista, Veracruz se convirtió en el sitio fundamental importante para la corona, ya que Veracruz fue el lugar que usaron como punto de contacto para el desembarco de todos los transeúntes, así como de toda la carga comercial y de todo lo que se traía del viejo continente al nuevo continente. Entonces, Veracruz no estuvo exento de los estragos de la viruela y además tenía la responsabilidad de atender a los pacientes en donde definitivamente no había grandes avances en su cuidado. Se le encargó a Veracruz la necesidad de revisar a todos los barcos que fondeaban el puerto provenientes de Europa o de las islas caribeñas. Y el 30 de mayo de 1765, el virrey Joaquín de Montserrat, marqués de Cruillas, le dio la orden al cabildo porteño para realizar invariablemente la inspección obligatoria de todas las embarcaciones que llegaban a esta plaza.
A pesar de esto, los brotes continuaron y sobre todo se repitieron en forma constante. La última, aquí se ve que uno de los medios que tenían para cuidar la enfermedad era únicamente los cuidados del paciente y el aislamiento de los mismos. Y entonces, cuando llegaba un barco, habitualmente subía un grupo a supervisarlos, encontrando enfermos, los cuales eran trasladados a las galeras de Mocambo y ordenada inmediatamente la cuarentena en el navío. Y esto trajo graves consecuencias. ¿Por qué? Porque tenían muchas veces los viajeros que llegaban en los bergantines o en los barcos que pasar cuarentenas antes de ser liberados para pasar al interior de la República. En Veracruz se prohibió la comunicación entre zonas infectadas y no infectadas. Se rehabilitaron los hospitales de Juan de Dios de Montes Claros y el Hospital Real Militar de San Carlos, el primero para la población civil y el otro para los militares, y se dieron indicaciones al cabildo para que se cambiara un hábito que había. Los difuntos antes se enterraban en el atrio de la parroquia y se empezaron a tener que enterrar en cementerios lejanos, construidos lejos de la ciudad para evitar la contaminación. Y eso causó grandes conflictos porque rompía una tradición arraigada en nuestra tierra. Inclusive se llegó a hacer una procesión con el santo de San Sebastián en 1794, donde lo invocaron a él como patrono de la ciudad, y a partir de entonces los hospitales provisionales de San Sebastián y fue considerado como el patrono de la ciudad, y esta imagen se venera en la parroquia de la Asunción de aquí de Veracruz. El último reporte de visita sanitaria fue en 1798, con esa embarcación contagiada nuevamente por la viruela. Ya dijimos que había pocas opciones de manejo de la viruela, solamente el cuidado del enfermo y el aislamiento. Sin embargo, vean ustedes aquí, desde muchos años antes, desde el siglo XV y XVI, en China, en India y en África, se hacía el procedimiento de variolización. Este procedimiento consistía en tomar con lancetas fluidos de una pústula madura e introducirlas a la piel de una persona con objeto de ver que transmitiera los humores y de esta manera pudiera controlarse la enfermedad. A veces el procedimiento evitaba que las personas enfermaran, pero en otras causaba la enfermedad y propiciaba infecciones tales como la sífilis, que también era igual de temible. La variolización se introdujo en Inglaterra en forma casual por Lady Mary Wortley Montage, quien era esposa del embajador británico en Turquía. Esta persona padeció la viruela en su juventud y su hermano había fallecido por la viruela. Y observó que las mujeres turcas sometían a sus hijos a la variolización que evitaba la enfermedad. Entonces ordenó al cirujano de la embajada que se la aplicara a sus dos hijos con motivos de evitar que tuvieran la viruela. Obtuvo el consentimiento del rey Jorge I de Inglaterra, el cual dio la aprobación para experimentar con esta técnica y empezaron a variolizar en Inglaterra a muchos enfermos. Sin embargo, este procedimiento no gozó de la aprobación de los médicos. Así las cosas, aparece en el escenario del mundo Edward Jenner. Edward Jenner era un joven que nació en la población inglesa de Berkeley y que en su adolescencia y juventud fue una agente destacada en poesía. Sin embargo, tenía una gran capacidad de observación e investigación de los hechos que ocurrían a su alrededor, y esto le llevó a dedicarse al estudio de la medicina. Él fue y acudió a Inglaterra, donde estudió bajo la tutela de John Hunter, un cirujano famoso de Inglaterra. Sin embargo, ahí en Berkeley no culminó sus estudios.
él decidió no terminar, sino regresarse a su pueblo para poner la variolización que había aprendido en el hospital de San Jorge, allí en Inglaterra. Y entonces, a pesar de que la cerrada oposición de los médicos, él dijo que implantaría el método de variolización para poder lograr el control de la viruela, con una variante. El descubrimiento de la vacuna es este hecho nada más. Las aldeanas que ordeñaban las vacas no contraían la viruela, a diferencia de las cortesanas que mostraban en su piel las cicatrices. Y también pudo observar que las cortesanas, las aldeanas que ordeñaban las vacas, en las vacas de las ubres se encontró unas pústulas y tomó del material de ellas una material, el cual el 14 de mayo de 1796 lo inoculó a un niño de 8 años, James Phillips. Este pequeño desarrolló una fiebre leve que desapareció a los pocos días, como era natural. Sin embargo, unos meses más tarde lo volvió a inocular, pero en esta ocasión no le aplicó el suero, sino que le aplicó viruela humana de un paciente y vio a ver qué pasaba. Situación que fue condenada por todos los médicos ingleses. Los resultados le dieron la razón. El niño no contrajo la enfermedad ni murió. Este hecho confirmaba sus observaciones y descubrió la vacuna de la viruela. Este es el libro donde está publicada las técnicas del descubrimiento de la viruela y por el cual se volvió inmensamente famoso. Inicialmente no fue aceptado esto por los ingleses. La Asociación Médica lo rechazó, diciendo que inclusive los pacientes que se vacunaban tenían la posibilidad de convertirse en ganado vacuno. Confiando en su descubrimiento, Jenner lo que hizo fue inocular la vacuna a su propio hijo, logrando los mismos buenos resultados. Inclusive le inyectó después material contaminado con viruela y no desarrolló la enfermedad. El reconocimiento no fue reconocido por los ingleses hasta que en 1805 Napoleón Bonaparte le dio la orden de vacunar a todo el ejército con la vacuna de Jenner. Finalmente, el gobierno inglés ya lo consideró como procedimiento ideal para evitar la viruela. ¿Y qué pasó en México? Vamos a ver. En 1802, el rey Carlos IV fue víctima la hija del rey de Carlos IV fue víctima de la viruela. Y esto, más la noticia que tenía de que se estaba propagando la enfermedad en todas sus colonias, hizo que emitiera una orden real anunciando la vacunación en masa en todo el reino español y en sus territorios de América y Asia. Y organizó una expedición filantrópica. La Real Expedición Filantrópica le fue encomendada al doctor Francisco Javier Balmes Berenguer, originario de Alicante, prestigiado médico cirujano del ejército español. Este hombre tenía la ventaja de que ya conocía las tierras hispanas, había hecho 2 viajes previos y sabiendo que la epidemia estaba causando estragos, se enamoró del proyecto y decidió que venir a aplicar la vacuna. No era fácil, los viajes transatlánticos duraban mínimo 1 mes. En consecuencia, una persona vacunada no serviría de fuente para obtener la linfa que vacunara. Entonces, ¿cómo le iba a hacer para transportar la vacuna? Bueno, escogieron a niños que serían los reservorios naturales de la vacuna, que garantizaban que el precioso material biológico llegara en perfectas condiciones. A 2 niños cada semana le inoculaban el fluido obtenido de las pústulas y la linfa vacunal que producían la conservaban en laminillas de cristal. Y cada semana iban inoculándola a los otros niños y de esta manera se pudo hacer la escala para que llegara la vacuna a América. No fue fácil reclutar los niños, aunque ofrecieron que les iban a dar alimentación, vestido, cuidados,
y una buena educación, nadie aceptó. Muy pocas madres lo tenían en cuenta. Y esto obligó a que fueran reclutados 4 niños del Hospicio de Madrid y 18 del Orfelinato de Santiago de Compostela. El cuidado de estos niños durante toda la expedición le fue encomendada a doña Isabel López Gandaya, rectora de la Casa de Expósitos de Coruña, e iba acompañado de cirujanos y médicos y su ayudante, que fue importantísimo, José Salvani. Partieron de La Coruña el 30 de noviembre de 1803 e hicieron un viaje que recorrió el mundo entero. La primera parte llegaron salieron de La Coruña y llegaron al puerto venezolano de La Guaira. Y ahí se partió en dos. Uno que se fue hacia Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y después de ahí hasta Argentina para regresar a Europea, a cargo de José Salvani, quien desgraciadamente falleció por una enfermedad infecciosa en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia, y la otra al mando de Balmis, quien después de recorrer Puerto Rico, Venezuela y Cuba, se dirigió a México, llegando al puerto de Cizal en Yucatán el 25 de junio de 1804. De Cizal llegan al puerto de Veracruz y llegan el 24 de julio de 1804, después de medio año de haber salido de España. El vacunar a los niños y a la tropa originó un gran alboroto en el puerto. No se le dio reconocimiento a la vacuna ni una bienvenida alegre. Los ciudadanos se mostraron recelosos e inclusive armaron líos y en contra, levantando el clamor popular contra las autoridades civiles. Estos rumores terminaron de encender una protesta creciente y los médicos veracruzanos catalogaban a los vacunadores como envenenadores e inclusive médicos asesinos. Ante esa situación, Balmis recurrió a los galenos de la ciudad para calmar los ánimos, pero en su lugar de apoyarlo, lo rechazaron aún más, diciendo de que el principio de la vacuna era falso y además no solo era así, sino también dañino. Entonces el rey decidió participar en la vacunación de la primera vacuna y entonces ofreció que vacunaran a su hijo. Entonces se trasladó de la Nueva de México, llegó al puerto y organizó una ceremonia oficial, convocando a la nobleza, los principales funcionarios de la ciudad y del Poder Judicial, maestros y los miembros del protomedicato de la colonia. Hizo una calenda, como las que se hacen actualmente en Oaxaca, y en procesión por los principales barrios de la ciudad para que todo el mundo se enterara. Y llegaron a un sitio que es el Hospicio de Veracruz, que ustedes tienen ahí, que actualmente es el Museo de la Ciudad de Veracruz, en la calle de Zaragoza, y creo que es Cerdán o es Canal. Y en la sala mayor, ahí le ordenó al profesor y médico don Juan Alejandro Arbolera que inoculara a su amado hijo menor. Esto, pues todo el mundo quedó boquiabierto de horror y conmiseración. Sin embargo, este hecho simplemente convenció a todos para que inmediatamente se iniciara la vacunación en la población porteña. Balmis quiso vacunar todo el virreinato de la Nueva España con niños, sin embargo no lo pudo hacer como vectores. Entonces, como buenos mexicanos, las autoridades recurrieron a las tropas y entonces fueron soldados a los que les aplicaron la vacuna en forma también semanal para poder garantizar la linfa vacunal. Una vez cumplida su misión en México, la expedición partió nuevamente de Acapulco rumbo a Manila, acompañada de 26 niños mexicanos que se lograron reclutar. Desde entonces, Veracruz fue el primer centro de custodia y abastecimiento de la vacuna y se hizo una junta permanente de vacuna. Su primer director fue el primer protomedicato de México, don Francisco Hernández, que fue sustituido por quien era el director del Hospital de San Carlos, el Hospital Militar de Veracruz,
don Florencio Pérez Icomoto. Y con posterioridad se establecieron varias juntas de vacuna en todo el virreinato. Balmis regresó a Europa, fue recibido en Madrid por el rey Carlos IV con todos los honores y finalmente se retiró a Madrid, donde falleció en el año de 1819 en condiciones económicas y precarias. A pesar de continuar con la vacuna efectiva, esta enfermedad siguió azotando todavía por más de 100 años al puerto de Veracruz y a México. Y esto ocasionó que además de las medidas cautelares que se tenían y el aislamiento, se llegara a producir la erradicación de la vacuna y México fue el primer país en toda América en hacer la erradicación de la viruela. Y esta se logró el 11 de mayo de 1951, hace apenas 80 años, en que fue declarada la erradicación de la vacuna. Muchos años antes, 30 años antes de que fuera declarada erradicada a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud, quien aceptó el informe final de la Comisión Global de la certificación de la erradicación de la viruela. Es así como se establece que la vacuna de la viruela fue un hecho trascendente en la vida, no solo de Veracruz, no solo de México, de la Nueva España, sino también del mundo. Honor a quien honor merece. A Edward Jenner por su ingenio y aportación científica, descubridor de la vacuna de la viruela. Y a Francisco Javier Balmis Berenguer por su contribución en la erradicación de esta enfermedad que azotó durante varios siglos a la Nueva España y a las colonias. Yo les recomiendo estos libros para que los revisen, no nada más por conocimientos científicos, sino también porque son verdaderas joyas históricas. Esta es la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Este es un libro que editó el doctor Francisco Fernández del Castillo y que se habla de los viajes de don Francisco Javier Balmis. El doctor Fernández del Castillo, yo lo conocí, un ginecólogo extraordinario, miembro de la Academia Nacional de la Academia Mexicana de Cirugía y además presidente de la Sociedad de Historia y Filosofía de México. Y estas lecturas que son interesantísimas, A Flor de Piel de Javier Morro, que habla de los galleguitos y toda la historia y el trayecto de la vacuna, de todo el viaje que hicieron, y un documento que es extraordinario, que es el ensayo político de la Nueva España de Alexander von Humboldt. Son libros que de veras vale la pena que nosotros los revisemos. Y este relato nosotros lo tenemos en la historia de medicina de la Veracruz, que se escribió por el suscrito y colaboradores al celebrarse el 10º aniversario de la fundación de la Sociedad de Historia y Filosofía de la Medicina en Veracruz. Y este nuevo libro, que es el último, el que está a la derecha, que es el segundo tomo de la historia de la medicina en Veracruz, que es el más reciente que editó la Universidad Veracruzana y que está por salir en fecha reciente. Les agradezco su atención. Muchas gracias.